Bueno, sí, por ahí ya puede leer mi apellido, de hecho, Rudiger Fogelbach. Mucho gusto a todos, la verdad es que es un placer estar por acá. Ha sido un evento que de verdad es bastante enriquecedor, creo que para todos, incluso aquí los que estamos dando alguna información extra. Eh, Igual, pues el día de hoy, como ya mencionaba Brenda, pues vamos a estar presentando puntualmente algunas arquitecturas de seguridad que nos permiten llevar prácticamente una seguridad muy robusta desde el endpoint hasta la nube o desde lo que denominaríamos desde las premisas hasta la nube. Y es parte de lo que vamos a ver hoy. De hecho, es un contenido, digamos, bastante denso respecto a lo que se maneja en la parte de ciberseguridad. Y sí quisiera que partiéramos sobre la línea base de qué es lo que está pasando realmente en el ciberespacio y específicamente en gobierno, cómo también está creciendo la capa de ciberseguridad en base a las nuevas estrategias que se han estado implementando. Parte de esto se considera, digamos, un ecosistema de muchas soluciones donde entra la parte de infraestructura de acceso, por ejemplo, en la capa de conectividad básica de los dispositivos, una parte perimetral que también ha estado, obviamente, ya por mucho tiempo desplegada en la gran mayoría de entidades. Y por ahí también empieza a crecer un poco la parte de dispositivos que se van conectando a estas redes, que no son realmente dispositivos o máquinas que tienen un sistema operativo robusto que nos permita permearlo, que es prácticamente todo lo que nosotros conocemos como dispositivos IoT o el Internet de las Cosas, donde tenemos impresoras, cámaras de videovigilancia, donde también se vuelve un punto de dolor, diríamos, respecto a la parte de seguridad. Y luego hay un siguiente punto que creo que, bueno, ustedes ya estuvieron en la mañana viendo cómo la parte de seguridad en nube se vuelve también un reto. Y estos son nichos de mercado que van creciendo y de hecho si lo vemos desde un panorama global a nivel enterprise, gobierno, incluso pequeñas y medianas empresas, esto va representando cada vez un costo más importante para las empresas. De hecho, si lo vemos en generalidades, estos cuatro ejes respecto a la parte de seguridad en redes, pues marcan mucho el movimiento de capital, de inversión de las grandes empresas y del gobierno para poder empezar a mantener una estrategia de seguridad que obviamente les permita mantenerse al margen de los ciberataques. En este escenario, pues realmente tenemos prácticamente 24 billones de dólares que se están invirtiendo a nivel global respecto a la parte de seguridad en redes. Esto es proyectándolo hacia un 2023 que prácticamente ya está encima. Y luego, pues vamos viendo que otras burbujas también van creciendo, como les mencionaba, la parte de infraestructura segura, que también está prácticamente cercano a los 20 billones, la parte de seguridad en endpoints, IoT, y también la parte de OT Security, que también vamos a ver un poco más de eso, pues cercano a los 11 billones, y la parte de Cloud Security, que es algo que obviamente es algo innovador y que nos permite tener una estrategia de innovación digital muy fuerte, también está creciendo y está pues prácticamente cercano a los 7 billones para el 2023. En este escenario, pues realmente vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos empezar a atacar respecto a las arquitecturas de seguridad, estos ejes específicos que estábamos viendo, y específicamente con Fortinet, ¿no? Pues vamos a ver que esto nosotros lo dividimos en cuatro arquitecturas separadas que obviamente nos permiten, de cierta forma, tener una granularidad en cada uno de los vectores de amenaza que vamos a estar teniendo. Un primer eje realmente va a ser la parte de Zero Trust Network Access, o CTNA, como lo menciona Gartner. Y aquí es donde tenemos redes digamos así, por decirlo así, de muy poca confianza, en donde no tenemos la certeza de que el dispositivo que se está conectando a la red realmente es un dispositivo que es seguro o que potencialmente esté comprometido. Por ahí vienen arquitecturas muy robustas de cómo nosotros podemos empezar a identificar a los dispositivos, mapearlos y entender ciertas posturas de seguridad que tiene cada uno de los dispositivos para poder ir en esa medida dando conectividad a estos nuevos dispositivos y usuarios. También hay una vertical que creo que es la que la gran mayoría acá conoce respecto a Fortinet y que obviamente sabemos que mucha de la base instalada nuestra en gobierno pues es parte prácticamente uno de nuestros business drivers más fuerte. Y aquí es la parte de Security Driven Networking. Aquí entra toda la parte de seguridad perimetral, que es lo que tradicionalmente conocemos pues, y que todos dicen, bueno, este es el firewall, donde realmente tenemos esa división del perímetro de la red que podemos considerar como sucia o maliciosa, que podría ser el Internet, y obviamente la red local,
que consideramos de cierta forma libre, ¿no? Aunque ese esquema o ese paradigma ha estado cambiando. Luego tenemos el eje específico de la parte de seguridad dinámica en nube. ¿Y por qué lo vemos así como dinámico, no? Y esto es algo bien interesante porque muchos estamos viendo cómo se está desplegando la parte, por ejemplo, bueno, hoy en la mañana miramos cómo el crecimiento también de AWS ha sido bastante fuerte en la región. Pero realmente hay dos cosas. Una es que no es la única nube pública que existe y no necesariamente en este escenario pues va a ser la que necesariamente opte la gran empresa o incluso instituciones de gobierno, pero sí es clave ver que también estamos todavía migrando de data centers en premisas. Es decir, prácticamente todavía tenemos una inversión importante en hardware que se ha dejado o que se tiene más bien en cada una de las instituciones. Y en esa parte, esa inversión de hardware se ha vuelto y ha siempre ha sido y ha venido caminando a la parte de virtualización. Y en este escenario, pues tenemos hipervisores que nos permiten emular más sistemas de cómputo y a esto es lo que tradicionalmente conocemos como nube privada, ¿no? Entonces, la gran mayoría de implementaciones conviven en una realidad mixta de nube privada con nube pública. Entonces, en ese escenario, si ustedes deciden empezar a migrar ciertos servicios, aplicaciones por un tema de escalabilidad hacia la nube, pues todavía van a tener alguna operación específica dentro de la parte de premisas, que obviamente es la parte de nube privada. Entonces, esa coexistencia de infraestructuras y el aseguramiento de las mismas, pues se vuelve cada vez un reto más importante, ¿no? Y luego de eso, pues obviamente está el último eje, que sería prácticamente la parte de operaciones de seguridad, donde mucho se está hablando en la industria de que tiene que tener un esquema que permita detectar amenazas, de hecho con un esquema de inteligencia artificial, ¿no? Donde podamos no solamente depender de firmas o actualizaciones, proveedores, sino que también vamos a estar viendo cómo, en nuestro caso, utilizamos ciertas herramientas y mecanismos de Machine Learning para poder evolucionar a un ecosistema de amenazas que nos permita tener, perdón, inteligencia de amenazas que nos permita tener una mejor postura de seguridad, ¿no? Sobre estos cuatro ejes vamos a ir desarrollando en esta sesión un poco más de qué es lo que cada uno de estos ejes debería de tener como componentes específicos. Y la verdad es que en ese escenario, pues sí, ustedes van a ir viendo que con Fortinet van a tener una visión que se puede apegar perfectamente a estos cuatro ejes que al final, digamos, son los puntos de dolor donde estamos viendo que la mayoría de instituciones están viendo que necesitan un refuerzo. Porque vamos viendo, ¿no? Al final del día, en la parte del perimetral, del firewall, de hecho, de todo lo que conozco del mercado localmente en el país, no hay institución que no tenga un Next Generation Firewall desplegado, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo hemos empezado a agregar algunos componentes adicionales en la parte de acceso. Y en este punto es donde se vuelve interesante ver que el Security Fabric nos permite expandir las capacidades que tiene, por ejemplo, un Next Generation Firewall, el líder en la industria, con respecto a la parte de capa de acceso de la red. Y cómo también esto lo podemos expandir a la seguridad de aplicaciones, a la parte de la infraestructura de nube. Y así, pues obviamente vamos a empezar a ver que tenemos un ecosistema de arquitecturas de seguridad que van a tener diferentes productos, pero que al final pueden compartir esa inteligencia de amenazas y que pueden integrarse para reducir los puntos de falla que podemos tener dentro de nuestra infraestructura. Esto, llegando a una siguiente evolución, nos permite automatizar realmente las acciones que normalmente sucederían en un centro de operaciones de seguridad o un SOC, ¿no? Y en esta parte de automatización, nosotros podemos lograr incluso tener flujos de trabajo donde podamos incrementar la postura de seguridad, obviamente tomando medidas específicas para contener en algún momento alguna amenaza o contener de repente algún dispositivo que sea considerado comprometido. En este escenario, pues aquí sí dependemos de que todos los componentes que están dentro de la infraestructura de la organización nos permitan tener esa correlación de información y pues en esa misma forma tener ese actuar, ¿no? Esa acción específica para tener una seguridad accionable respecto a la inteligencia de amenazas que yo estoy construyendo. Y pues ahí vamos partiendo de cómo nosotros lo vamos entregando como Fortinet.
porque se vuelve definitivamente un esquema de seguridad donde vamos a ir ampliando cada vez más los puntos o productos específicos que necesitamos para tener esa postura de seguridad que nos permita ir tal cual, ¿no? Desde las premisas hasta la nube, ¿no? Y en este escenario, pues se vuelve interesante empezar a ver algunos componentes o productos que yo creo que la mayoría de ustedes, o ya sea que son clientes de Fortinet o conocen perfectamente la marca, conocerán que ya tenemos nosotros un FortiGate, ¿no? Que es el Next Generation Firewall. Pero si lo vamos viendo en ese esquema y si nos vamos moviendo, por ejemplo, a la izquierda de esta imagen, empezaremos a ver que tenemos un componente de infraestructura de acceso, que también conozco ya muchos clientes igual en gobierno, que tienen access point o switches, obviamente de la marca Fortinet, que permiten extender esa capa de seguridad que va a ir hasta el acceso, ¿no? Y aquí prácticamente estamos diciendo que estamos convirtiendo un switch tradicional prácticamente en un Next Generation Firewall. Y un poco más allá, incluso un SSID lo vamos a empezar a ver como un Next Generation Firewall prácticamente. Entonces se vuelve muy interesante cómo esa arquitectura empieza a expandirse al acceso. Pero ¿qué sucede más allá en la premisa? O en nuestros campus, en nuestros sitios remotos, en nuestras sedes, donde tenemos presencia y conoceremos nosotros ya muchas instituciones de gobierno que tienen una escala bastante amplia de despliegue, que incluso tienen, pues obviamente, regionales en todo el país, e incluso en algunos casos hasta municipales en algunas instituciones. Y aquí es donde la identificación del mismo dispositivo que se conecta se vuelve crítica. Para esto hay ciertos componentes muy puntuales que nos permiten tener visibilidad del dispositivo final que está conectándose en el campus o en la oficina remota. Y este dispositivo, pues una vez identificado, va a tener un perfil específico para tener un acceso dedicado a los recursos que únicamente son necesarios. Por aquí entran ciertas estrategias, por ejemplo, de Network Access Control, que pues para eso nosotros tenemos funcionalidades de NAC y obviamente un producto específico de FortiNAC que nos permite tener toda la parte de control de acceso a la red sobre cualquier tipo de infraestructura. Pero digamos, en el mejor escenario, vamos a tener también este tipo de componentes sobre la visión de un Fabric, donde Fortinet prácticamente nos permite tener este tipo de especificaciones y soluciones avanzadas en la parte de control de acceso, e incluso agregando ciertos componentes, ¿no? Como puede ser la parte de seguridad de endpoint, para ganar un poco la telemetría que ese endpoint me genera, llevarla hasta la parte del perímetro, ¿no? Entonces, esa inteligencia empieza a expandirse cada vez más. Ya no estamos hablando de que el puerto de un switch se convierte en un firewall o se convierte o tiene la postura de seguridad de un firewall, pero más allá, un punto del que el mismo endpoint puede marcar una postura de seguridad y en base a eso permitir o no permitir conectividad de usuarios. Otro punto de dolor que vamos viendo en las premisas, incluso en la parte de teletrabajo, es la parte de autenticación. Y muchos clientes, incluso con los que me he estado reuniendo en los últimos meses, bueno, prácticamente años, ¿no? Porque llevamos bastante tiempo en pandemia, ha sido un reto realmente estar estableciendo estrategias donde yo tenga que dejar por lo menos la mitad o incluso más allá del 70% de empleados trabajando desde la casa, ¿no? Y ese reto, al final, la mayoría de clientes han logrado, lo han logrado manipular o manejar respecto a las soluciones de seguridad que ya tienen con Fortinet, pero aquí se viene una postura de seguridad avanzada con un dispositivo que nos permita manejar la identificación y la autenticación desde una manera gestionada, ¿no? Por ahí, entre otros productos, obviamente, que nos permiten tener esa escalabilidad. Ahora, si nos vamos a la derecha del FortiGate o del Next Generation Firewall, empezamos a ver que hay una capa de seguridad que tenemos que empezar a validar, ¿no? Y aquí sí creo que es un punto donde hay muchos puntos de trabajo donde vamos a empezar a avanzar con muchos de ustedes, porque pues están migrando aplicaciones, están creciendo o están buscando dar mejores servicios a la ciudadanía respecto a lo que potencialmente ustedes conocerán como estrategias de gobierno digital. En ese escenario, pues empezamos a migrar probablemente capacidades y la misma accesibilidad que nos permite la nube. Empezamos a migrar ciertas soluciones hacia este tipo de infraestructuras. Y aquí es donde se vuelve también un tanto retador, ¿no? El hecho de tener que lidiar con un data center, digamos, en la seguridad de un data center en premisas, pues de cierta forma se vuelve un tanto más sencillo porque yo estoy viendo los servidores, los dispositivos que se conectan en la red. Pero en la parte de nube, pues obviamente, digámoslo así, vamos a empezar a ver como que se empieza
hacer un poquito fogoso, digamos, o nubloso el esquema de seguridad que debemos de establecer. Y en este escenario, pues entra prácticamente en la misma arquitectura de seguridad que tradicionalmente usamos en premisas. Obviamente, ya no estamos hablando de un Next Generation Firewall, sino que estamos hablando de un FortiGate VM, que es prácticamente un Next Generation Firewall virtualizado que se permite colgar directamente en las consolas de nube pública o incluso de nube privada que se tengan, ¿no? Y un paso más allá es prácticamente hacer la protección específica de las aplicaciones que vamos a tener. En este escenario, vamos a empezar a ver que nosotros tenemos por lo menos 2 o 3 aplicaciones que estamos entregando como institución de gobierno hacia la ciudadanía que potencialmente va por un acceso público. De hecho, el portal, digamos, inicial, que prácticamente sería como el portal institucional, prácticamente es el punto de entrada para la mayoría de ciudadanos que quieren consumir servicios de las organizaciones. Y aquí este portal ha sido también un reto protegerlo. Obviamente, aquí podemos partir desde personas, por así decirlo, traviesas que están buscando, de cierta forma, alterar el estado del sitio web, hasta incluso cibercriminales o yendo un paso más allá, un ciberterrorista que quiera alterar la seguridad específica, pero ya del ciberespacio de gobierno. Y en este sentido, pues tenemos que empezar a tener mecanismos de protección en estas aplicaciones web, donde obviamente estamos expandiendo nuestra capa de seguridad puntualmente en aplicaciones web también que se están desplegando en nube, ¿no? Acá es, pues yo también, aquí sí también tengo conocimiento de muchos clientes de gobierno que obviamente tienen la solución de FortiWeb en premisas, porque es donde normalmente está residiendo los portales. Los servidores web están residiendo en las premisas de los data centers en el país, de las instituciones, pero eso también se puede migrar perfectamente a los sistemas de nube pública, ¿no? Y más allá, pues también otro punto de dolor es la parte de seguridad de correo electrónico, ¿no? Que si nos vamos justo al centro de este slide, prácticamente vamos a ver FortiMail, que nos va a permitir llegar a un esquema de seguridad específico en la parte de correo electrónico. Y es que aquí también lo hemos visto que durante el último año de pandemia, los ataques de phishing, específicamente dirigidos para robar credenciales, han sido los que más se han potenciado. Y esto, pues obviamente aprovechando, digamos, el estado de alerta, el estado de emergencia, donde todos queríamos estar consumiendo información que nos mantuviera al tanto de cuáles eran los pasos a tomar, cuáles eran las acciones a tomar dentro de nuestras familias, trabajo, etcétera. Y en este caso, pues se dio una alza muy interesante de ataques de phishing donde la palabra COVID, por ejemplo, había sido muy utilizada para capturar la atención de algunos usuarios que al final se vuelven el eslabón más débil en la cadena de seguridad y al dar un clic o al descargar un archivo terminan comprometiendo el dispositivo y este vector de entrada, siendo el número 1 en la parte de usabilidad, en los ciberataques, de hecho, pues es algo que también tenemos que ir protegiendo. Y aquí sí, digamos que se vuelve un reto cuando ya pensamos en nubes públicas, porque normalmente ya estamos migrando estos servicios de correo desde las premisas hasta las nubes, pero ya no como una nube como infraestructura, como servicio, sino como software como servicio. Y aquí entran, por ejemplo, un Google, con Gmail, obviamente, y pues, o un Microsoft con Office 365. Y en este punto tenemos que empezar a ver soluciones específicas que den un salto más allá en la parte de seguridad para estas aplicaciones. Y si nos vamos ya a la parte, digamos, operativa de la seguridad, pues ya vamos a empezar a ver un poco más a la izquierda, un poco más en celeste, un par de especificaciones de producto donde vamos a empezar a ver la parte del endpoint y la parte de operaciones de seguridad. En la parte del endpoint sí ha sido algo que ha venido evolucionando muchísimo en la industria. Pues obviamente vamos a empezar a ver que cada vez hay nuevas amenazas que van a seguir siendo consideradas como amenazas de día cero, desconocidas por los fabricantes y por los centros de inteligencia de amenazas, pero vamos a tener que empezar a ver cómo nosotros podemos conectar la inteligencia de amenazas de un fabricante líder, como pues en nuestro caso Fortinet, pues con FortiGuard Labs puede entregar a los dispositivos a nivel de antivirus, pero ir un paso más allá donde podamos llevar un poco más de inteligencia artificial para determinar si un archivo, por ejemplo, es potencialmente malicioso o al final del día cerrarlo como malicioso para bloquear cualquier mecanismo de acción que tenga este malware. Y en ese escenario, pues vamos a empezar a ver que el ecosistema de seguridad va a ir sumando muchísimo si ustedes empiezan a abrir un poco más el ecosistema del Security Fabric dentro de sus organizaciones.
Y otro punto, digamos, que también tienen que ser considerado cuando empezamos a ver la seguridad desde la premisa hasta la nube, es que tenemos que tener un ecosistema de seguridad que nos permita abrirnos a varios tipos de conectividad y a varios tipos de nube. De hecho, por ejemplo, hemos visto que si estamos hablando de nubes privadas y nubes públicas, y tal cual eso lo hemos visto en el país, estadísticamente se nota, ¿no? Que tenemos más presencia, por ejemplo, de un AWS y en la parte de nube pública y de un VMware en la parte de nube privada. Pero en este escenario, yo tengo que empezar a tener visibilidad de lo que está pasando detrás de estas nubes desde la perspectiva de la capa de seguridad. Y para esto sí necesito yo tener alguna forma de conectarme a estas nubes para poder sacar información que sea relevante, que me permita manejar una telemetría de cierta forma como componente de seguridad dentro de la solución. Y aquí es donde entran los Fabric Connectors o los Fabric APIs o los Fabric DevOps que me permiten extender prácticamente toda la capa de seguridad que normalmente ustedes conocen, obviamente de la forma robusta con la parte del Next Generation Firewall, pero extendiéndola hasta este tipo de nubes. Por ejemplo, en este escenario, ustedes perfectamente pueden empezar a mapear dispositivos que, por ejemplo, me permitan tener un Fabric Connector a AWS y un Fabric Connector a VMware, y en base a esto, pues tener una información adicional de los dispositivos que están detrás de estas nubes para empezar a consolidar, por ejemplo, de repente reglas de seguridad que me permitan marcar ciertas posturas. Y pues obviamente en ese escenario empezamos a ver ya más a detalle qué es lo que tienen estos componentes de seguridad. Y aquí voy a ir un poquito rápido respecto a las arquitecturas, porque es algo que lo dejé acá para que ustedes después puedan revisar el contenido y vean a profundidad cómo se manejan estos esquemas. Pero parte de estos componentes entran en la parte de Network Security, que es lo que estábamos hablando, la parte del firewall, que podemos extenderlo tanto a la capa WAN como a la capa de navegación de los usuarios. Aquí entran tres componentes claves: el Next Generation Firewall, que es algún componente que ustedes tradicionalmente ya conocen; SD-WAN, pues que obviamente vemos que la industria está llevando prácticamente o liderando este esquema de conectividad de múltiples enlaces WAN para poder agilizar las operaciones a la parte de telecomunicaciones, también pues la capa de seguridad, y otra parte pues el Secure Web Gateway, que nos permite una navegación más segura. Estos tres componentes son los que denominaríamos la parte de Network Security. Y en este escenario, pues en la parte de firewall, quitémonos el ecosistema de nuestra mente, el esquema de que solamente va a existir en el perímetro. Realmente el firewall ha venido bajando muchísimo más y ahora ya tenemos componentes de segmentación interna para ver un firewall como un data center firewall, o ver un firewall como un internal segmentation firewall que nos permite tener ese esquema de conectividad. Y ahora cuando vamos a la parte del perímetro, sí pensar en un next generation firewall, pero con capacidades de SD-WAN. Aquí nosotros somos líderes en la industria. De hecho, lo hemos visto que en el último cuadrante de Gartner nos hemos potenciado muchísimo. Igual es información que obviamente ustedes, a la cual tendrán acceso de forma pública. Y acá es donde empezamos a ver ya un firewall de perímetro. O sea, ya, entonces el esquema va cambiando. Ya no pensemos en un firewall por ser firewall, sino un SD-WAN, un Secure SD-WAN, un Next Generation Firewall de primer nivel. Y luego, pues entrando más al data center, un Data Center Firewall o un Internal Segmentation Firewall para el campus. Y así vamos a ir viendo que ese ecosistema también va expandiéndose con un Secure Web Gateway para la parte de navegación. Y esto, pues obviamente nos permite tener un ecosistema abierto de ciberseguridad donde, pues obviamente, tengo otros fabricantes en la industria que al final necesitan esta correlación o ecosistema de seguridad dentro de este esquema. Aquí, si nosotros, esta es una lista no extensiva, digamos, de fabricantes con lo que nuestras soluciones de Network Security se empiezan a integrar, que de hecho, pues, para la industria es bastante extensa respecto a lo que vemos. Ahora, otro punto es la parte de Security Infrastructure, donde ya vamos viendo un poquito más la parte de acceso, y empezar a ver que el esquema de acceso, la parte de controladora de wireless, por ejemplo, o estos nuevos esquemas donde ya tenemos controladoras de switches y estamos llegando o dando un paso más adelante con software defined networking, pero al acceso, pues obviamente se empieza a hablar de un concepto de SD-Branch que la mayoría de fabricantes están viéndolo como una capa de SD-WAN, seguridad, y obviamente una capa de acceso para dar conectividad a los usuarios. Aquí también entran componentes de conectividad puntual. Aquí switches, access points de Fortinet que también se integran con nuestra plataforma de Next Generation Firewall.
Un punto más allá, la parte de Dynamic Cloud Security, donde vamos a empezar a ver dos puntos, ¿no? La parte de Cloud Infrastructure como pública y como privada. Aquí sí, entrándole en detalle, en la parte pública sí es clave la parte de un Next Generation Firewall virtualizado dentro de las nubes. Por ejemplo, desplegar en el marketplace de AWS un Next Generation Firewall para, obviamente, proteger esta capa de seguridad. Y en este caso, FortiGate está homologado desde hace muchísimo tiempo y nuestra solución de Cloud Security pues, nos permite tener este esquema. Un paso más allá es la parte de Cloud Workload Protection, donde tenemos FortiCWP, y en este esquema sí tenemos ya un poquito más de visibilidad de lo que está pasando desde nuestras premisas hasta la nube, con mecanismos de visibilidad que obviamente van dando un paso más allá en los mecanismos de gestión de la misma nube. Aquí sí entra un punto clave, que es un ecosistema y incluso un partnership tecnológico donde nosotros para poder poner obviamente un firewall Fortinet en la nube de AWS, pues Fortinet y AWS tuvimos que trabajar y obviamente dejar todas las imágenes y toda la parte de virtualización muy bien acordada para incluso manejar rendimientos de lo que se está manejando en las nubes públicas respecto a los componentes de seguridad. Y esto por hablar de uno, obviamente son muchos los fabricantes con los que hemos trabajado, tanto la parte de conectores como APIs para nube pública y nube privada, ¿no? Que por ahí es algo que también es clave para que ustedes tengan el conocimiento de evaluación, ¿no? Cuando vayan a hacer estos ecosistemas de seguridad dentro de sus nubes públicas. Ya de ahí vamos avanzando en los puntos de Dynamic Cloud Security, pues ya entra un poquito más la parte de la seguridad de la aplicación específica. Por ejemplo, hemos visto que muchos portales de gobierno están basados prácticamente en WordPress o con los esquemas de Django o Joomla, donde tenemos ahí, obviamente, ciertas vulnerabilidades que al final las mismas plataformas nos están entregando y tengo que empezar a ver los esquemas de cómo yo protejo estas vulnerabilidades, tanto a nivel de servicio, pues, puerto 80 o servicio web o HTTPS, por ejemplo, que en ese caso tengo que empezar a tener un poco más de visibilidad en la aplicación y no solamente bloquear o abrir puertos específicos en los permisos del Next Generation Firewall. Y en esta visibilidad, pues sí hay que considerar definitivamente un Web Application Firewall. En nuestro caso, pues con FortiWeb, ya sea en nube pública o en nube privada, pues obviamente ustedes contarán con la opción. Y dentro de este mismo esquema de Dynamic Cloud Security empieza a entrar la parte de seguridad al dispositivo específico, que aquí entra mucho de los clientes, ¿no? La parte de seguridad de correo electrónico, que va pues muy orientada a la parte del Email Security Gateway, que en nuestro caso pues tenemos una solución también muy robusta, muchos clientes de gobierno también la están utilizando en El Salvador y a nivel global, que nos permite tener esa capa de seguridad. Y un paso más allá, pues es tener la visibilidad de lo que el usuario está haciendo con los servicios SaaS que yo he estado integrando en mi institución. En este punto, por ejemplo, hemos visto como muchas instituciones de gobierno, de hecho, están migrando sus servicios de correo tradicionales del Exchange, o sea, un Office 365, y en este, obviamente, escenario, nosotros vamos a tener que empezar a tener visibilidad, no solamente de la seguridad de correo electrónico, sino de lo que está pasando, por ejemplo, con el OneDrive. Tengo un potencial malware en el OneDrive de un usuario. ¿Cómo puedo lidiar con ese tipo de amenaza? Pues por ahí entra la parte de soluciones de CASB, que de hecho pues creo que en esta sesión lo han visto un par de veces, pero que en nuestro caso tenemos también una arquitectura de seguridad con un producto específico de FortiCASB que nos permite tener esa integración. Y dando el siguiente salto, pues también tenemos que tener ese ecosistema de seguridad que nos permita tener esa apertura para tener visibilidad de muchos de los componentes que se están agregando a las nubes públicas. Aquí, pues obviamente también tenemos Fabric APIs que nos permiten dar ese salto en la parte de seguridad de aplicaciones. Y en el punto, ya estamos prácticamente por finalizar en la parte de las arquitecturas específicas. Vamos a ir viendo que Zero Trust Network Access sigue siendo un punto de dolor. Aquí entran las soluciones específicas de NAC y Identity and Authentication Management, donde ya tenemos un esquema muy puntual para poder generar esas arquitecturas. Y en nuestro escenario, pues FortiNAC es algo que de hecho ya se está solicitando, incluso instituciones no solamente de gobierno, sino que también financieras, por las mismas regulaciones que se están dando y por el mismo control de dispositivos que tenemos que tener. Y adicional, pues obviamente la parte de doble factor de autenticación, que también nos permite manejar esquemas de VPNs o incluso un acceso controlado en base a los roles de los usuarios, que nos permita tener ese nivel de visibilidad. Adicional, pues tenemos que entender qué tipo de dispositivos se conectan.
Y también tenemos que ir un paso más adelante para tener una telemetría del dispositivo. Y así, pues, obviamente, este tipo de ecosistemas nos permiten tener una arquitectura de seguridad muy puntual. Ahí, de ahí, pues, vamos a ir avanzando en la parte de las operaciones específicas de seguridad, lo que denominaríamos el SOC, que de hecho esto lo he visto muchísimo como una necesidad puntual en las instituciones de gobierno, pero que se ha vuelto tanto engorroso por un tema de recursos, no solamente económicos, sino que también recurso humano que se requiere tener en este tipo de, de implementaciones específicamente. Y aquí pues sí se tiene que llevar de la mano con partnerships específicos, por ejemplo, como Tigo, que maneja un modelo de Managed Security Services, gestionando la seguridad de las organizaciones y de las instituciones, con, obviamente de la mano con la parte de la inteligencia de amenazas que manejamos con Fortinet y con muchas de las soluciones que nosotros manejamos respecto a la parte de arquitecturas de ATP, por ejemplo, que son Advanced Threat Protection, donde vamos a poder tener esquemas de sandboxing para validar si hay una amenaza de día cero de repente. O ir un paso más allá, implementando ya prácticamente un SOC, un centro de operaciones de seguridad, donde tenemos ciertos componentes para poder monitorear y tener acciones específicas sobre los eventos e incidentes de seguridad que nosotros vamos a tener, que obviamente se van a tener dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, estos son puntos, digamos, que al final del día van agregando valor a la arquitectura de Security Operations Centers y obviamente guiada por la parte de inteligencia artificial que se maneja atrás de las máquinas de Machine Learning que tiene Fortinet. Pero detrás de eso, pues también tener una inteligencia propia como institución con componentes específicamente de investigación y obviamente threat hunting que ya pueden manejar localmente. Entonces, por ahí es donde ya entra la parte de EDR puntualmente, donde yo tengo que tener un mecanismo de detección y respuesta a incidentes de seguridad directamente en el ente, ¿no? Aquí ya cerramos prácticamente la brecha, donde también tenemos que tener un ecosistema completo que nos permita detectar y obviamente detener, en este caso, la parte de seguridad, del evento que está sucediendo detrás de la plataforma de seguridad, ¿no? Y aquí pues obviamente tenemos prácticamente una arquitectura específica que ya ha ido evolucionando a un punto de Managed Detection and Response, o lo que se conoce en el mercado como MDR, donde podemos tener esas triadas o esa combinación de alertas que nos permita contener rápidamente una amenaza a nivel del ente, ¿no? Y obviamente aquí tenemos un ecosistema que nos permite extender esta capa a otro nivel. Bueno, por ahí les he dejado la presentación ya con un poquito más de contenido, solo para que ustedes también la revisen y yo sé que se las va a compartir a todos, pero sí es importante que recordemos, ¿no?, que nuestro Security Fabric nos permite tener todos estos puntos de inspección, obviamente con varios mecanismos donde los vectores de amenaza van a estar siendo supervisados por alguno de nuestros productos. Y en este escenario, pues, pueden empezar ustedes a validar que esta gestión centralizada que nosotros hemos venido manejando con nuestro Security Fabric les va a permitir tener un esquema de seguridad que obviamente pues va a ser un tanto más robusto, ¿no?, para poder llegar a un punto, a un punto de inspección, de gestión y de postura de seguridad mucho más avanzada. Bueno, les quería compartir eso el día de hoy. Yo sé que con muchos de ustedes hemos estado hablando muy de cerca, pero quisiera dejar ahí el punto abierto a preguntas por si alguien tiene alguna duda. Y Brenda, te paso la palabra por si de repente ahí tienes una forma de ver si hay alguna consulta específica a nivel de chat.